Esto es Arquitectura en Abierto, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Escuchas el primer episodio de una serie de 3 podcasts que se grabaron en directo con motivo de la Semana de la Arquitectura, celebrada del 17 al 19 de octubre de 2024. La temática de estos 3 podcasts fue vivir la arquitectura desde la experiencia, la humanización de los espacios, las ciudades de la felicidad, los materiales sostenibles desde el habitar. Buenas tardes a todos. Arrancamos hoy el primer podcast del Colegio de Arquitectos, Arquitectura en Abierto. Estamos de estreno, aprovechando además la Semana de la Arquitectura y queríamos además poder grabarlo en público, con lo cual, a pesar del sol, que estamos aquí aguantando, pero me alegro de ver a tantas caras que se hayan acercado aquí a escucharnos y asistir a la grabación en directo, al menos, que siempre es más agradable tener gente alrededor. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a María Nieves Febles, la decana del Colegio de Arquitectos, y a Elena García, vocal del área de cultura del colegio, por la iniciativa y el esfuerzo que están haciendo por, a través de la inauguración de este canal de comunicación que es el podcast, llevar la arquitectura mucho más allá de lo que es el sector profesional y acercarla mucho más a la ciudadanía. Así que esperamos que el podcast lo pueda escuchar mucha más gente. Elena, María Nieves Febles, ¿quieren inaugurar con algunas palabras este podcast? Sí, bueno, yo primero que nada estoy muy agradecida y muy contenta de que nosotros desde la Junta que presido seamos capaces de abrir nuevas maneras de difusión. Y esta es, bueno, hoy es un día grande porque es la primera edición que se va a celebrar y nos va, como decíamos, a conectar mucho más con otros medios de expresión y con las preocupaciones reales que se tienen en el colegio. Hoy lo iniciamos en la Semana de la Arquitectura, que es una semana que se ha abierto bajo el lema de vivir la arquitectura, y es un gran momento, como digo, para nosotros, y es un momento de celebración. Yo también quería dar las gracias a todos los invitados que participan en esta jornada, esta 24ª jornada de la Semana de la Arquitectura del COA. Para nosotros es una ilusión el abrir este canal, porque precisamente creemos fundamental divulgar nuestra profesión fuera del colegio, no solo al sector profesional, como has comentado, sino también al público en general, y creemos que puede ser una herramienta fundamental en nuestra etapa que arrancamos con este podcast. Como decía la decana, la Semana de la Arquitectura tenemos el lema Vivir la Arquitectura, y muchos de los ponentes que ya han estado ayer y que nos acompañan y los que vienen a continuación tendrán charlas esta tarde y mañana. Y está organizado en base a 3 ejes: vivir la arquitectura desde la experiencia, con una parte quizás más holística, más emocional, también mirando a la neuroarquitectura, una parte de vivir la arquitectura desde el habitar, precisamente un año en el que el tema de la vivienda pues digamos que está sobre la mesa, y vivir la arquitectura también desde los materiales, desde la sostenibilidad, desde los procesos constructivos, que también tenemos oportunidad de oír varios estudios de referencia en este tema. Así que agradecerles a todos su participación y bueno, que espero que disfrutemos todos de este nuevo canal. Bueno, Elena, muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida, porque hoy nos acompañan, entre otros, María Toledo y Jorge Heras, del estudio Toledo y Heras Arquitectos, que están especializados en bioconstrucción y eficiencia energética y diseñan espacios que priorizan el bienestar de las personas. La verdad que nos encantó escuchar la charla de ayer, habitar desde las necesidades biológicas del ser humano. Estuvo muy interesante. Ayer justo arrancaron las charlas de esta Semana de la Arquitectura. También tenemos con nosotros a Mario Cortés de Marrero Arquitectos, del estudio Marrero, que, bueno, Mario además es una persona bastante interesante. Justo está especializado en arquitectura de la felicidad, y también desde su estudio no solo tocan este tema, sino que lleva muchos años dedicados a la accesibilidad.
Recientemente has publicado el libro 4.5, El juego de la felicidad, y bueno, espero que durante este episodio, y luego creo que colaboras en otros, también nos cuentes un poco tu aventura profesional. Y por último también nos acompaña Ana Monviedro, que además es experta en neuroarquitectura y está especializada, bueno, ha tenido varios proyectos, sobre todo uno muy interesante sobre aulas de aprendizaje y cómo impactan las emociones y cómo se diseñan los espacios para un poco modular las emociones que entran a jugar su papel cuando nosotros aprendemos en los procesos de aprendizaje. Bueno, ayer tuve la ocasión de estar en estas charlas. Me llamó mucho la atención la forma en la que nos inspiramos los profesionales, porque uno de los libros autores que nombraron durante la charla, creo que fue en concreto Jorge, habló de un zoólogo. Me llamó mucho la atención de dónde vienen las inspiraciones de los arquitectos y que luego terminan por inspirarnos tanto, enfocarnos en determinadas cosas que impactan tan positivamente en las personas. Jorge, si quieres nos comentas un poco todas tus fuentes de inspiración, Mario incluso también, que tiene un bagaje distinto pero que concuerda y juega en paralelo con todos los temas de sostenibilidad, emociones, necesidades que tanto están presentes en estas charlas. Bueno, pues muchas gracias al colegio por estrenar este podcast tan nuevito. Nos sentimos aquí como en casa. Genial por la iniciativa. Sí, tanto María como yo hemos tenido bastantes influencias muy relativas a libros que nos hemos ido encontrando y que nos han inspirado, nos han impactado a lo largo de nuestra vida y que nos ha permitido tomar decisiones no solo ya con respecto a la arquitectura, sino con respecto a decisiones vitales. Una de ellas fue Desmond Morris, El mono desnudo. Otra que también comentamos ayer, El gen egoísta, de Richard Dawkins. Y bueno, pues Desmond Morris, un etólogo que hace una descripción muy exhaustiva de un animal observado desde fuera, ¿no? Un hombre, un homínido. Y es alucinante. El libro lo lees y es que no solo te ves a ti mismo. Cuando lo compartíamos María y yo y le leía alguna cosa, dice, mira, fíjate esto. Es una descripción alucinante, es un espejo de lo que te ocurre, una explicación evolutiva muy sencilla y muy bien descrita de muchos de las actitudes y acciones y anhelos que perseguimos en el día a día, ¿no? Y en el que poco a poco, creyéndonos esta historia con tanta profundidad, nos hemos dado cuenta que bueno, pues que sí, que la supervivencia desde ese punto de vista es un motivo para nuestra arquitectura y que la salud, como ahora os explicará María, es uno de los aspectos que el homínido perseguía para sobrevivir a sus genes. Y bueno, pues lo hemos llegado hasta aquí ahora, disfrutando de ello. Sí. María, además tuve la charla de ayer, estábamos comentándolo antes, ¿no? Que digo, pero sí, parece una charla de biología o algo así, o de medicina, ¿no? Lo comentábamos de que nos vienen además conocimientos científicos que se integran perfectamente en otro tipo de profesiones, y en este caso, vamos, tú eres el vivo ejemplo, si nos quieres un poco comentar las claves de ayer, que la verdad que eran súper interesantes, y cómo impacta la arquitectura y los proyectos que ustedes hacen en la salud de las personas y el bienestar. Sí, la charla que se titulaba Habitar desde las necesidades biológicas del ser humano. Sí, ahí lo que hacíamos, ¿no?, es hacer como un recorrido por la evolución de nuestra especie y ver cómo existe una relación con la naturaleza muy profunda y ancestral, y que todavía tenemos un vínculo muy profundo con la naturaleza que está arraigado en nuestros genes y afecta a nuestra salud, a nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces lo que queríamos hacer ver es cómo a lo largo de toda nuestra evolución, pues nuestro organismo se ha ido perfeccionando año tras año para adaptarse a ese hábitat, ¿no?, a la naturaleza, a ese entorno, ¿no? Y que en muy poquito tiempo, además, hacíamos una relación
que me encanta que sea con números, ¿no? O sea, hace 300.000 años fue nuestro primer Homo sapiens, hace 5 millones de años nuestro ancestro común, y de 100 a 150 años en ese poquito tiempo, porque no ha sido más que eso. Hemos cambiado totalmente nuestro entorno, ¿no? Pues apareció la bombilla, la televisión, ¿no? La bombilla en 1879, fíjate qué cerquita comparado con los 300.000 de la Homo sapiens, ¿no? Y entonces, pues poco a poco pues nos hemos metido dentro de los espacios interiores y nuestro entorno ha cambiado. Es un entorno totalmente moderno y sin embargo nuestro cuerpo es muy ancestral. O sea, todavía tenemos las necesidades biológicas de ese Homo sapiens. Entonces, bueno, lo que queríamos contar en toda la charla era, pues bueno, pues recuperemos, ¿no? Y seamos conscientes de cuáles son nuestras necesidades biológicas para poder meterlas en nuestros espacios, en aquellos espacios que pasamos del 80 al 90% del tiempo, ¿no? Entonces, es tanto tiempo dentro y eso lo sumábamos con que el ambiente impacta en nuestra salud. Entonces, si el ambiente impacta tanto en nuestra salud por encima de la genética y pasamos un 80 al 90% del tiempo en espacios interiores, pues qué importancia tienen estos espacios que nosotros creamos, ¿no? Qué responsabilidad tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pauta es qué necesidades biológicas tenemos como especie evolutiva, ¿no? Sí, sí, es verdad que la gente no es consciente, ¿no? de que tiene necesidades como muy básicas, ¿no? Y que tiene que un poco buscar ese equilibrio en el espacio en el que habita. Ayer se me quedó una pregunta en el tintero y que viene un poco a confirmar, creo, uno de los temas que para mí son candentes en la sostenibilidad, que es que mucha gente está de acuerdo en que debemos de tener un cambio en el hábito de vida, pero a la hora de ejecutarlo no se consigue, ¿no? Ustedes que hacen viviendas pasivas y Mario también, que hace intervenciones con una serie de valores y una serie de impactos en el bienestar de las personas, ¿qué perfil es el que finalmente toma ese paso para hacer una vivienda distinta, para cambiar sus hábitos, para encargarles un proyecto que sea pues una vivienda pasiva? ¿Creen que hay un patrón de perfil o creen que hay un porqué ahí? Nosotros en el despacho lo llamamos como una especie de proceso reeducativo, ¿no? Uh-huh. Pero es imposible que ocurra si la persona que viene no está abierta. Es más difícil, es imposible con una opinión cambiar a nadie de religión, de dieta, tampoco. Es algo tan personal que es imposible por muchas opiniones y argumentos que le des a alguien a que cambie una dieta. Y de política. De política también. Hacerse una casa, pues todavía más, ¿no? Porque es una inversión de tu vida o una vivienda o incluso una inversión, ¿no? Y hacerle esos cambios, tiene que haber algo, ya de por sí tiene que ser una persona o un grupo inversor que tenga una capacidad o un anhelo de querer cambiar lo preestablecido. Uh-huh. Mario, ¿tú tienes alguna experiencia al respecto? ¿Crees que hay algún perfil, algún patrón que se repita? Sí, realmente hay un patrón que es una persona realmente, un cliente consciente que como dicen Jorge y María, tú no puedes predicar, o sea, no vas predicando a ningún sitio, no vas a conseguir nada, sino te llegan porque se sienten alineados con tu filosofía de tu estilo arquitectónico, tu estilo de vida, tus valores realmente que defiendes. Y precisamente hace muy poquito tenía un cliente y habíamos hecho el estudio geobiológico de la parcela y los condicionantes de los campos magnéticos, el campo magnético telúrico dibujado en un plano te condiciona muchísimo la distribución. Claro, le metes el ingrediente de arquitectura bioclimática, le metes un montón de otros ingredientes, nunca te encuentras con un folio en blanco, sino que lo que te encuentras con un desafío que yo le compartí al cliente que me decía, ¿cuándo vamos a tener la primera propuesta? Y yo le decía, yo no sé por qué me he metido en este jardín, con lo fácil que es hacerlo sin tener todo esto en cuenta, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y él me insistía y desde su conciencia me decía, no, está bien el camino que llevas, que no vuelvas atrás, ¿sabes? Ese es el camino. O sea, ese es el tipo de cliente que al final te hace sentirte súper orgulloso y ratificarte en que vas por el camino correcto, que lo que estás haciendo
aporta un bien a la sociedad y aportas, contribuyes con algo que... Ese es el cliente que yo creo que el cliente que buscamos, un poco en esa línea, por lo menos para mí es que el cliente ideal, ese que viene consciente. Hemos tenido clientes que también venían con el Feng Shui. El Feng Shui a mí me genera, estoy abierto, pero me genera inquietud, lo hablábamos ayer, por la parte técnica, porque es difícil de medir, no hay nadie que te confías en alguien que te dice algo que lo ha estudiado, pero no puedes contrastarlo y somos técnicos. Yo no me olvido de que soy técnico, por muy energético que pueda sentir, y mucha áurea y mucho todo esto que hablamos. Por eso me encanta que estemos aunando disciplinas que allá hablaban. Están midiendo, tienen parámetros que ven la medición y ves los gráficos, saben cuándo se duchaban. Era magnífico lo que contaban ayer. Y Ana probablemente cuando nos comparta sobre neuroarquitectura, todo es medible, se ve iluminarse partes del cerebro, cómo reaccionamos, cómo nuestra presión sanguínea cambia. Estamos hablando de ciencia, desde técnico, y claro, esta arquitectura nueva, de la que se está hablando en esta Semana de la Arquitectura, que felicito al colegio por hacerla, a Elena, a María Luisa y a todo el equipo, me parece que, bueno, a mí me emociona, ya ves que me entusiasmo, creo que además se contagia. Ves que hay alguna ola nueva que todos los compañeros estamos deseando aprender de los demás y de colaborar incluso. Así que yo creo que espero haber respondido. Sí, coméntame. Quería añadir que es cierto que, bueno, como hemos planteado un poco esta temática, que la arquitectura se vea no solo como una disciplina técnica, porque yo creo que hay también mucha etiqueta, sobre todo a la gente que no a lo mejor son arquitectos, que entiende que viene a resolver problemas y a resolver problemas constructivos desde la técnica, pero estamos demostrando con la ciencia, con la neuroarquitectura, que es mucho más allá, ¿sabes? Que estamos hablando de transformar la vida de las personas, de mejorarla, de cómo la arquitectura es capaz de afectar a sus entornos cotidianos a nivel emocional, a nivel cerebral, a nivel de muchísimas perspectivas. Y que con este tipo de eventos, pues precisamente lo que queremos poner en común es esas disciplinas que están interconectadas desde la ciencia, pues parametrizando los estudios, por ejemplo, de, como comentó María y Jorge, a temas más científicos, y que todo eso también está totalmente integrado en las decisiones arquitectónicas. Y bueno, me gustaría también escuchar a Ana, que un poco desde su perspectiva, desde la neuroarquitectura y todo lo que estamos comentando, cómo lo ve ella. Tendremos oportunidad de escucharla esta tarde, pero bueno, seguro que nos puede avanzar algunas pinceladas. Muchas gracias. Os contaré cosas esta tarde y si podemos ahora también. Sí, ayer justo hubo una charla debate después de todas las charlas. No sé si Elena quieres recalcar alguna cosa que fuera impactante para el público o alguna idea que sobresaliera sobre otras, porque bueno, la verdad que entre la charla de María Toledo y de Jorge y la de Soco, además, que estuvieron hablando de armonía, de espacios sencillos, de materiales, además, que bueno, por un lado se hablaban de los materiales desde el punto de vista de su estudio, pero materiales también es verdad que poco tóxicos o no tóxicos para los espacios, digamos que confluían las mismas ideas desde distintos puntos de vista, ¿no? No sé si en esa charla debate se habló de alguna cosa más, porque yo sí es verdad que no pude estar. Se hablaron de algunos temas, pero que casi prefiero que sean María y Jorge quien los cuente. Por ejemplo, cómo buscar esa sencillez o aparente sencillez de espacios en calma, y lleva aparejado a veces una complejidad constructiva que no se ve. Y eso me parece fascinante, ¿no? Esa contradicción de que para hacer algo sencillo, armonioso, lleva implícito pues resolver, pensar ese detalle constructivo, estudiar muchísimo más los materiales. Me gustaría que lo... Pues sí, dentro de la teoría esta de que como individuos que ocupamos un espacio tenemos que perseguir los anhelos de ese mono primitivo que llevamos encima, y dentro de ellos está la salud. Muchas veces el detalle constructivo o el acabado final, independientemente de que tenga que llevar una belleza o una terminación arquitectónica con la que esa armonía estamos muy de acuerdo, por ejemplo, con Zoco,
nos esforzamos mucho y nos lleva bastantes dolores de cabeza, ¿no, María? Utilizar esos materiales saludables, que no son nada fáciles de implementar muchas veces porque no dejan de ser biológicos, con lo que son degradables. Por ejemplo, la vivienda de paja, esa que os enseñamos ayer, una vivienda muy interesante. O, no sé, suelos, María, ¿qué puedes decir tú de todo eso? También hablábamos que bueno, que para nosotros el cambio de utilizar materiales naturales ha generado pues una necesidad de aprender, ¿no? Porque es curioso cuando llevamos generaciones y generaciones trabajando materiales naturales y de repente hemos roto, ¿no? Y hemos llegado al procesado, como les decíamos, ¿te acuerdas que habíamos hecho ese paralelismo de el procesado dentro de la alimentación, ¿no? Comida rápida, el procesado dentro de los materiales de construcción, ¿no? Que es muchísimo más sencillo construir con poliestireno extruido que con fibra de madera como aislamiento, ¿no? En fibra de madera tienes que generar un sistema constructivo muchísimo más elaborado porque, bueno, porque te expones a xilófagos, te expones a humedad, hongos del moho, levadura, aspergillus, y es que el poliestireno en ese sentido, pues te soluciona todos esos problemas, ¿no? Entonces, a nosotros, particularmente en este cambio que llevamos ya unos años, pues oye, pues es un esfuerzo por adaptarte a ese nuevo sistema. Bueno, yo quería un poco insistir en una idea que ayer se habló que me pareció muy interesante, que es percibir la arquitectura desde la serenidad. Soko planteó un poco esta vía de trabajo desde el tema del color, por ejemplo, interior, el tema de los materiales naturales, pero también materiales y que se perciben de una manera diferente. Texturas, colores, espacios bajos, espacios altos, todo eso es un tema que está presente o que siempre ha estado presente en la arquitectura desde tiempos remotos. Lo que pasa que creo que con la rapidez en la que vivimos casi vas perdiendo esa sensibilidad, pero no hay que olvidar que una buena arquitectura siempre produce un estado de ánimo en quien la vive. Cuando hemos ido, y eso lo hemos podido ver todos, hemos ido a grandes edificios, una catedral gótica, unos edificios determinados, te producen unas sensaciones que no te produce, digamos, una arquitectura estándar. Y en ese sentido yo creo que es volver a poner la mirada y poner el punto de lanza en ese tipo de arquitectura desde la sensibilidad, desde conseguir la tranquilidad, el bienestar y la calma. La calma que te produce la naturaleza nunca va a ser comparable a la que te produce la arquitectura, pero realmente la arquitectura tiene que tender también a eso, porque es un poco el ritmo de vida que nos lleva a buscar esa calma. Y nosotros desde la arquitectura la podemos ofrecer o debemos ofrecerla. Muchas gracias. También quería saber un poco el punto de vista de Ana, que bueno, aquí hemos estado un poco intentando buscar el confort térmico porque nos da todo el sol y María se ha encargado. Pero Ana, por favor, sin hacer spoiler, ¿qué clave nos darías para tu charla que va a ser esta tarde? Voy a hacer un poco referencia a lo que acaba de contar Mari Nieves, bueno, y que ya ha salido en varias ocasiones. Esta posibilidad que nos ofrece la arquitectura o a los que tenemos los arquitectos de favorecer la sensación de bienestar, porque al final la arquitectura tiene que ver con la experiencia en el espacio en el que estamos, y esta experiencia es necesariamente sensorial, que luego pasa a su dimensión cognitiva, ¿no? y que coexiste con la dimensión fisiológica. Creo que una vía para poder, y lo que nos está ofreciendo la neurociencia y la neurociencia cognitiva y la psicología ambiental, una vía para poder acceder a estos mecanismos para conseguir la sensación de calma o la sensación de belleza, es el estudio del sujeto, es el estudio de la persona. Entender cómo funciona una persona en las diferentes etapas de su vida y por qué un bebé es diferente que un niño de educación primaria o de secundaria o un anciano o un adulto o con diferentes capacidades, nos puede arrojar información muy valiosa sobre qué podemos hacer con el espacio. Porque al final se trata de abastecer unas necesidades. Y estas necesidades a día de hoy parece que son materiales, pero realmente el ser humano no tiene necesidades materiales. Tiene necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales.
tiene que poder funcionar como realidad biológica, tiene que poder relacionarse con otras personas y tiene que poder relacionarse consigo mismo. Y claro, ahora mismo está María, ¿no?, también hablando de la dificultad y la complejidad técnica que supone dar solución a estas necesidades. Porque al final la necesidad, y esto lo vemos los arquitectos siempre, ¿no? No necesitas una casa con 3 dormitorios, 2 baños, un salón, no. Necesitas estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con las personas con las que vives, estar en contacto contigo mismo y tener acceso a determinadas cosas, ¿no? Entonces aquí yo creo que, sin hacer spoilers de lo que contaré esta tarde, se abre, bueno, un poquito de spoiler, por si acaso hay alguien que no puede unirse esta tarde, se abre una vía de investigación y de generación de conocimiento sobre qué necesitan las personas. Y bueno, yo personalmente lo que estudio es cómo desde la neurociencia y la psicología, desde la neuropsicología, ¿no?, podemos averiguar cuáles son estas necesidades. Y todavía hay muchísimo por hacer. O sea, es algo muy incipiente. Uh-huh. Sí, justo eso te iba a preguntar. Antes hablábamos de si había perfiles. Cuando un particular llega a un estudio, demanda detrás hay una serie de valores, demanda un tipo de casa y justo coincide pues igual con María Toledo o con Mario y logran dar con digamos una casa que pues igual funciona de forma pasiva o te hace sentir más en calma. En el caso de la neuroarquitectura, que como bien dices, todavía está en proceso de implantarse de forma habitual en los proyectos. Actualmente, ¿dónde tiene más cabida la neuroarquitectura? Porque viendo un poco tu biografía, habías trabajado para aulas de aprendizaje, que me llamó mucho la atención, pero no sé si es un campo, por ejemplo, en el ámbito público o en el ámbito privado de las empresas o en el ámbito particular, donde podemos encontrar proyectos donde la neuroarquitectura se tenga en cuenta. Está muy bien que hagas esta pregunta porque aunque lo contaré esta tarde, nunca está de más repetirlo. Porque la neuroarquitectura es un ámbito de investigación. Uh-huh. Es como si dijésemos la medicina. Entonces no es algo que realmente se pueda aplicar a día de hoy. Yo sí que creo que en un futuro no muy lejano tendremos fuentes de información terciarias, o sea, se llegarán a crear manuales, pero estamos muy lejos todavía de esto. Ahora mismo tenemos fuentes primarias, que es que tenemos investigaciones que estudian el impacto del color azul en estudiantes y la relación que tiene con la memoria para esa muestra concreta de estudiantes, en ese caso, en esa tarea de memoria. ¿Esto quiere decir que esto sucede de manera universal? Es un poco arriesgado decir esto. ¿Por qué? No solo en el caso del color azul, que es una investigación muy interesante de Juan Luis Higuera Trujillo y Carmen Linares y demás compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, el espacio no es únicamente azul. O sea, hay un montón de constantes sensoriales que también definen el espacio. Entonces, a día de hoy, y haciendo hincapié en esto, la neuroarquitectura es un ámbito de investigación, es una rama de la investigación que está más cerca de la neurociencia cognitiva que de la arquitectura. O sea, realmente hace más por la salud, por el conocimiento relacionado con la salud de las personas que por el conocimiento relacionado con la arquitectura. Y realmente hay buena arquitectura de siempre, de todos los siglos de los siglos. O sea, conocemos un montón de casos de buena arquitectura y eso no quiere decir que... O sea, no tiene nada que ver con la neuroarquitectura, ¿no? Es una vía de conocimiento. Y a día de hoy, lo que sí que podemos es consultar estas investigaciones para poder explicar a nuestros clientes por qué te produce bienestar estar en un espacio natural. Bueno, pues es que resulta que hay una serie de neurotransmisores que son secretados por las glándulas de tu cuerpo cuando estás en contacto con determinado ambiente, ¿no? La geosmina es una molécula que emite la tierra fértil mojada y que produce placer olerla, ¿no? El olor a tierra mojada nos gusta todo. ¿Por qué? Pues hay una base que tiene más que ver con nuestra neurobiología que con el espacio. Uh-huh. Entonces, yo sí que lo que estoy viendo es que, puesto que después de la pandemia ha habido un interés muy creciente en todo esto, estamos acumulando mucha evidencia científica
que puede ser utilizada y que debe ser utilizada en los proyectos. Entonces, si sabemos, y esto Roger Ulrich en el año 84 lo demostró, si sabemos que los pacientes se recuperan antes cuando están cerca de un entorno natural y que utilizan y que necesitan menos analgésicos, pues ya está. Obligatorio, hospital con jardín. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente luego hay mucha investigación que a raíz de la de Ulrich, no solo porque lo dijera Ulrich, sino porque luego se ha seguido estudiando y la medicina japonesa, y ya tenemos un volumen de evidencia científica que yo creo que ya es suficiente como para poder tomar una decisión y llevarla al manual. Pero es que este volumen que tenemos con el tema de los espacios verdes no es equivalente con el color, las formas curvas. De las formas curvas, por ejemplo, todavía la evidencia no es suficientemente sólida, pero lo llegará a ser si invertimos en investigación y nos damos cuenta de todo esto. O sea que estamos en camino. Bueno, Elena, vamos a ir cerrando el podcast, el episodio de hoy. Marinieves, si quieres comentar algo para ir cerrando. Bueno, creo que lo súper interesante de estos encuentros y de todo este punto de vista es porque en realidad nos acercan a los arquitectos al ser humano, que al final es para quien trabajamos, ¿no? Trabajamos para vivir en ciudades, desde los espacios públicos, para las personas que transitan, pero también trabajamos para personas que moran en viviendas, que es el gran espacio, digamos, que nos envuelve a todos y que es muy importante desde que naces, pienso yo, hasta que en las distintas etapas de tu vida vas cambiando y vas teniendo una relación personal también diferente con los sitios que habitas, tanto públicos como privados. Y en realidad es de que si nosotros los arquitectos, si trabajamos y proyectamos desde esa conciencia de compromiso con el ser humano y con el bienestar, y yo creo que todas estas investigaciones y todos estos de alguna manera lo que hacen es reforzar y entender hacia cómo tenemos que trabajar para lograrlo. En ese sentido me parece como muy positivo todos estos encuentros y todas estas reflexiones, porque en el fondo nos van a ayudar a trabajar mejor en nuestros ambientes. Bueno, Elena, para ir cerrando, si quieres recordar un poco las charlas que nos quedan en la Semana de la Arquitectura, que estamos justo iniciando, y seguramente para la gente que está hoy aquí, que puede asistir, o para los que nos estarán escuchando en el futuro, les va a encantar las temáticas y conocerlas, y así también tienen algunas pistas de los próximos episodios que vamos a grabar. Yo quería decir, bueno, que me quedo con el mensaje con este tipo de eventos y de charlas, pues el poder transformador que tiene la arquitectura en la vida de las personas, tanto a nivel colectivo como individual, y el hacernos más conscientes de todas estas dinámicas que nos ayudan a eso, a construir espacios mejores, ¿no? Y de paso también quería agradecerte a ti, Diana, y a Jaime Ojeda el hacer posible este podcast, y que, bueno, pues que espero que sea el primero de muchos hacia adelante. Esta tarde, para los que no hayáis podido acompañarnos ayer, tendremos 3 charlas. Estará la charla de Mario Cortés sobre la arquitectura de la felicidad. El título es Arquitectura ahora se escribe con H, la arquitectura de la felicidad. Después, como bien has dicho, estará Ana Monviedro para hablarnos de neuroarquitectura hoy, del laboratorio a la práctica, que seguro que será muy interesante ese debate. Y también Enorme Estudio con Carmelo y Rocío, que hablaremos de vivir a lo grande. Así que les invito a todos a que acudan, y mañana sábado seguiremos con la charla de Claudia Colmar, que nos hablará sobre espacio sentido hacia una experiencia vital, que, como has comentado, ya está vinculada a espacios educativos y también de aprendizaje, y nos hablará de algunos proyectos pilotos que ha desarrollado en Barcelona. Y también contaremos con Estudio Periferia, con Sergio, y van a hablar de materiales de proyectos, diseñar para toda la vida. Así que quedan todos emplazados. Genial, muchas gracias, Elena, muchas gracias a todos por esta inauguración del primer episodio del podcast Arquitectura en Abierto. A los que nos están escuchando, pues sigan escuchando los próximos capítulos, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Saludos.
Has escuchado un nuevo episodio de Arquitectura en Abierto, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.